Un hombre murió, su corazón se detuvo, sus ondas cerebrales desaparecieron. Un médico estaba a punto de registrar la hora de la muerte. Entonces volvió a respirar. Lo primero que dijo al abrir los ojos: ¿por qué me trajeron de vuelta? Esto no es una película. Ocurrió en 2001, en el Hospital General de Southampton, Inglaterra. El nombre del paciente nunca fue revelado, pero lo que describió quedó registrado, y aquí es donde se pone extraño. No fue el único que contó esta historia. Cientos lo hicieron, miles lo hicieron. Personas que nunca se conocieron, en países diferentes, en siglos diferentes, contaron casi exactamente la misma historia. ¿Qué es esto? 1969. Una psiquiatra, nacida en Suiza llamada Elisabeth Kubler-Ross, publicó un libro sobre la muerte y los moribundos. Estaba basado en entrevistas con cientos de pacientes terminales. El libro sacudió al mundo médico. Ningún doctor había tomado la muerte tan en serio antes, pero durante esas entrevistas, Kubler-Ross notó un patrón. Algunos pacientes, cuyos corazones se habían detenido y reiniciado, dijeron que experimentaron algo mientras estaban muertos. Un túnel, una luz, familiares muertos, y la sensación de que no querían volver. Lo documentó, pero no profundizó. Todavía no. Alguien más lo hizo, Raymond Moody, un filósofo y médico estadounidense. En 1975 publicó entrevistas con 150 personas que habían estado clínicamente muertas y fueron revividas. El libro se llamó Vida después de la vida. Causó un terremoto. El patrón que Moody encontró era simple. 1. Flotar sobre tu propio cuerpo. 2. Un túnel oscuro y largo. 3. Una luz abrumadora al final. 4. La presencia de personas muertas. 5. Toda tu vida pasando frente a ti en un solo instante. 6. La sensación de que debes volver, o de que no quieres. La mayoría de los 150 reportó algunos o todos estos elementos. El problema era que ninguno de ellos sabía que los otros existían. ¿Tú cómo lo explicarías? La comunidad científica se dividió. Un lado dijo: es una alucinación producida por un cerebro moribundo, falta de oxígeno, exceso de dióxido de carbono, liberación de endorfinas, el último espasmo eléctrico de un órgano que se apaga. Lógico. Tiene sentido. Pero entonces pasa algo extraño. 1988. Un cardiólogo holandés llamado Pim van Lommel comenzó un estudio. No hizo entrevistas retrospectivas como Moody, hizo un estudio prospectivo. Rastreó pacientes desde el momento en que sus corazones se detuvieron y fueron reiniciados. 10 hospitales, 344 sobrevivientes de paro cardíaco. Los resultados se publicaron en The Lancet en 2001. De 344 pacientes, 62,18% reportaron una experiencia cercana a la muerte. Túnel, luz, familiares fallecidos, resistencia a volver. El patrón coincidía casi exactamente con los registros de Moody, pero Van Lommel no se enfocó en la experiencia misma, se enfocó en quien no la tuvo. 282 pacientes no recordaron nada. Mismos hospitales, mismo tratamiento, mismos medicamentos, mismo nivel de falta de oxígeno, condiciones idénticas. Entonces, ¿por qué solo el 18% la experimentó? Si es una reacción química del cerebro, todos los pacientes bajo las mismas condiciones deberían tenerla. No fue así. Van Lommel escribió en su artículo: las causas puramente fisiológicas no pueden explicar completamente el fenómeno. Y luego se pone más extraño, 2014. El estudio Auwary. 15 hospitales en el Reino Unido y Estados Unidos. 2,060 pacientes de paro cardíaco, rastreados. De los que sobrevivieron y aceptaron entrevistas, 101 respondieron. El 46% reportó algún tipo de recuerdo de cuando estaban muertos. El 9% describió una experiencia cercana a la muerte clásica. El 2% dijo que observó su propia reanimación desde arriba. El equipo de investigación había colocado un dispositivo de verificación en las salas de reanimación. Un estante cerca del techo con una imagen que solo podía verse desde arriba. Si un paciente realmente flotó fuera de su cuerpo, debería poder describirla. El resultado fue inconcluso. Ningún paciente que reportó experiencia extracorporal fue reanimado en una sala con la imagen. Pero un paciente describió con precisión los sonidos del equipo y la conversación del equipo médico durante su reanimación. Sus ondas cerebrales estaban completamente planas durante ese tiempo. Su cerebro estaba apagado. ¿Cómo escuchó algo?
Un caso más, una persona ciega de nacimiento. Nunca vio nada en toda su vida. Sufrió un paro cardíaco y fue revivida. Dijo: vi por primera vez. Había luz, había colores, había formas. Un cerebro que nunca procesó información visual de alguna manera produjo experiencia visual mientras estaba clínicamente muerto. La neurociencia actual no puede explicar esto. ¿Qué estás sintiendo ahora mismo? ¿Escepticismo? ¿Escalofríos? ¿O simplemente ¿y qué? Voy a plantearlo así. Existen dos explicaciones. Primera es una alucinación, la última señal eléctrica de un cerebro moribundo. El túnel es el colapso de la corteza visual. La luz es hiperexcitación por falta de oxígeno. Los familiares muertos son activación aleatoria de regiones de memoria. Esta explicación es limpia, medible, pero no responde a la pregunta de Van Lommel: ¿por qué solo el 18%? Segunda, la conciencia es separada del cerebro. El cerebro no genera la conciencia, la recibe. Como un televisor no crea la transmisión, la capta. Rompe el televisor, la transmisión continúa. Detén el cerebro, la conciencia continúa. Esta explicación es hermosa, pero no se puede probar. La ciencia aún no ha respondido esta pregunta. Siendo honestos, ni siquiera ha descubierto cómo formularla correctamente. Esto es lo que sabemos con certeza. Personas cuyos corazones se detuvieron, volvieron. Algunas vieron algo. Desconocidos de distintas épocas describieron casi lo mismo, sea el último sueño del cerebro o el verdadero rostro de la conciencia. Ese hecho no cambia. Y cuando Steve Jobs dijo «Oh, wow», 3 veces en su momento final, no podemos descartar la posibilidad de que esto fue lo que vio. La próxima vez vamos a un lugar más personal. Personas que sabían exactamente cuándo iban a morir. No es profecía, es presentimiento, y el presentimiento fue correcto.